Hola, tenemos a Pedro Insúa con nosotros. ¿Qué tal? Pedro es filósofo, profesor de filosofía, articulista en El Español. Además es autor de obras como 1492, España contra sus fantasmas, o El orbe a sus pies, Magallanes y Elcano, cuando la cosmografía española midió el mundo. Luego hablaremos un poco de todo esto, pero primero te iba a preguntar primero por la guerra que ha habido dentro del Partido Popular, pero es que ahora mismo Rusia está invadiendo Ucrania. No sé qué valoración puedes hacer de todo lo que está sucediendo, el imperialismo de Putin, el papel de la Unión Europea, el papel de la OTAN, el papel de España. ¿Cómo estás viendo la jornada de hoy? Bueno, yo me voy a acoger al socratismo, digamos, al no saber nada, en función de un argumento bastante importante, viendo lo que está diciendo el personal y tal, ¿no? Aquí en general los estados operan de una manera que es muy difícil de percibir ya no por parte de los mandatarios de los estados rivales, y menos por nosotros. Entonces, yo creo que es la lógica del iceberg lo que pasa aquí, ¿no? Es decir, nosotros vemos una superficie. En Europa, en general, se tiende a ver las cosas de Rusia con el principio Rusia culpable, ¿no? Y en general como una especie de dictador siempre, ¿no? De tirano que está moviendo los hilos para apoderarse de parte de Europa o lo que sea. Siempre es esta visión completamente infantil. Entonces yo me abstengo de decir cualquier cosa porque operan fuerzas que no vemos. Ahora, lo que sí digo es que yo no tengo ni idea, pero que quien habla tampoco, eso sí. O sea, también sí. Está hablando en las televisiones, ¿no? Porque Putin va arriba, va abajo, no tiene ni idea de lo que están hablando. Y puedes decir, ¿y desde dónde lo dices eso? Pues desde la historia. Hemos visto cómo, digamos, en la cresta de la ola se perciben las cosas de una manera y resulta que están moviendo aguas y están arrastrando corrientes que desde la cresta de la ola no se ven, ni se perciben ni se pueden percibir, como lo hemos visto muchas veces a lo largo de la historia, ¿no? Entonces me abstengo. Pero me abstengo de esta manera, digamos, diciendo a los demás que tampoco tienen ni idea de lo que están hablando. Vale. Bueno, pues volviendo a lo que va a ser la pregunta inicial, que es la guerra dentro del Partido Popular. No sé cómo has visto todo lo que ha sucedido, el cainismo dentro de los partidos políticos, el poder, la derecha está totalmente fragmentada, se ha dado un espectáculo lamentable en directo, dos facciones, la facción de Casado y Egea, la facción de Isabel Díaz Ayuso. Parece ser que está ganando Ayuso el combate. Sin embargo, también está la sospecha de la corrupción detrás de Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo has visto todo este enfrentamiento? Yo creo que ya estaba ganado por parte de Ayuso el combate, ¿no? En parte. Es decir, se ha tendido a percibir en general al Partido Popular y a Ayuso, al ayusismo, vamos a hablar en estos términos, dentro del Partido Popular, como una especie de reservorio, de reserva espiritual de los valores y principios que dicen propios del PP, según algunos, ¿no? Pues lo han visto en el ayusismo. Estos valores y principios, que nunca se explican cuáles son, pero bueno, se supone que los hay, se supone también, todo esto es en las apariencias, ¿no? Se supone que fueron traicionados pues, por el sorayismo, por Rajoy, etcétera, etcétera, y de ahí surgió Vox, ¿no? Surgió Vox por una traición del PP a sus principios. Es verdad que Vox sale del PP, eso sin duda, por empezar, su cabeza Abascal, tu homónimo, sí, mi primo, tu primo, pues salen del PP y muchos de Vox salen del PP con este argumento, salen del PP en este plan, diciendo que el PP se estaba traicionando a los principios. Esto lo decíamos de Vox y formaron partido con esa intención, ¿no? Y entonces, claro, Ayuso pues se ha perfilado a sí misma, ha generado la idea, con el equipo que tiene y tal, de ser un reservorio de esos valores y principios, pero sin traicionar al PP, dentro del PP, ¿no? Manteniéndose leal al PP. Y esto lo perciben muchos así. Y ha Casado como una línea sorayista, rajoniana, tal, que sigue el Maricomplejines. El Maricomplejines, desde la radio, pues que nos han tocado esta matraca, se lo han tragado, todo el mundo se lo ha tragado.
Y entonces, cuando saca Ayuso su lema de campaña, un lema desde una Comunidad de Madrid diciendo socialismo o libertad, o libertad, bueno, eso parece un lema universal, ¿no? Es un lema como continental, no tiene proporción con respecto a lo que estamos hablando, ¿no? Que es la administración de una comunidad autónoma bastante pequeña, por otro lado, que tiene la capital de España. Pero entonces, ¿por qué ese dramatismo? Porque eso iba contra su partido, ese lema iba contra su partido. El socialismo, o sea, muerte, crimen, que es lo que está permanentemente en la radio y que ha asumido Vox como discurso. General Santos, que ha hecho el discurso, General Santos ha hecho el discurso de muchos partidos, de Vox y del PP, lo ha hecho, lo ha diseñado General Santos. Y entonces, pues claro, se lo ha creído. Y entonces, pues entienden que Ayuso representa pues, la libertad frente al socialismo, que es dentro de su propio partido, casados al socialismo. La socialdemocracia lo que hace una cosa mucho veces. Sí, pero bueno, Ayuso se ha convertido en una figura carismática, en una estrella. Los resultados que ha tenido en las elecciones de Madrid han sido brutales. Claro. Ha ganado en 151 municipios, creo, ha ganado en toda la ciudad de Madrid, ha ganado en todos los distritos. ¿Por qué crees que ha podido atraer tanto el voto de una clase trabajadora? Porque ha ganado en el cinturón del sur de Madrid, ha ganado en barrios obreros como Vallecas. ¿Por qué crees que el mensaje de Ayuso ha tenido un calado tan importante en personas y en capas de la sociedad que podrían haber elegido por sus intereses una opción realmente de izquierdas? A ver, hay una verdad en esto de Vox, Ayuso, el ayusismo, la reserva, hay una verdad que tiene este discurso de Vox y de Ayuso y que no lo quieren ver por parte de las izquierdas, que es la nación española. La nación española está amenazada por el separatismo, está realmente amenazada y en peligro de descomposición. Entonces, como esto no se quiere ver, se le ponen paños calientes, se le pone se eclipsa el entendimiento al llegar ahí, no se sabe por qué, llega a Cataluña, el País Vasco y dice, no, estos, a ver, hay que preguntarles, no sé qué, tienen su sensibilidad, sus derechos, su no sé qué. Y entonces se frenan al llegar ahí, esto las izquierdas no lo terminan de ver, y claro, Ayuso, Vox, tienen la verdad de la nación española detrás. Después muy deformada, después por la propia ideología que mantienen. Pero hay una verdad ahí de fondo, que es la nación. Y si tú vas contra la nación, aliándote con el separatismo, no, hay una cosa la nación te va a venir encima. Que pasa mucho con la izquierda es que se piensan que una persona de España no se siente española o que tú no puedes transformar España avergonzándote de la propia España, ¿no? Claro. Y hay una realidad que está por encima de la vergüenza, que es la nación española, por encima incluso de los propios españoles, en parte. Es decir, España es una nación que está reconocida por Estados Unidos, a nivel internacional, por todo el mundo. Hay 3 territorios con cierto conflicto, que son Ceuta y Melilla y Canarias, porque Marruecos pretende que por su posición geoestratégica, ¿no? Y tal, pero ningún otro país pone en cuestión las fronteras de España. Después, hombre, hay las políticas de intereses y tal y cual, y todo lo que se quiera, y el divide e impera, y los intereses por parte de Francia, Alemania, para dividir España, o por propia Inglaterra, para debilitarla, más que para dividirla, para debilitarla y poder así pues, meter sus productos, lo que sea, ¿no? Que es el mercado internacional, que es un mercado de tiburones, vamos. Entonces, pero claro, aquí la ingenuidad tan abismal que hay por parte de las izquierdas, de pensar que se puede gobernar un país contra el propio país, pues es ridículo, O sea, y esto fue una trampa en la transición, y participaron las derechas, por supuesto, también, y hay derechas separatistas, quiero decir que a mí tampoco... Sí, no soy Cataluña, PNV y Junts... La izquierda tiene la culpa, no. La derecha, vamos, prácticamente fue la que primero le dio alas al separatismo. O sea, el separatismo procede más bien de la derecha que de la izquierda. Sí, pero la dejadez de la izquierda para que florezca, ¿no? Pero la miopía tan grande con respecto a lo que es una nación operando, una nación real. España es una nación real. Por más que uno no se siente, yo no me siento, pero a mí qué me importa que no te sientes. España, tú tienes unos derechos como español. Puigdemont tiene derechos como español, no tiene derechos como catalán, no tiene ninguno, porque no existe el derecho como catalán, no existe. Porque no existe la soberanía de Cataluña, existe como parte de España. Entonces, Puigdemont, toda esta gente tiene derechos por ser español, al margen de lo que se sienta. Es que aquí el subjetivismo y el emotivismo ha invadido tanto todo, que aquí
pues es por encima del sexo incluso, ¿no? Entonces, varón, pero me siento mujer, entonces soy mujer. Que no, señor, tú eres varón. Otra cosa es que te sientas mujer, tengas problemas y haya que tratarlo y no sé qué, y puedas, y no te tienen que machacar por ello, es decir, no pueden cometer delitos contra ti porque te sientas mujer siendo varón, eso está clarísimo. Ahora, tú por muy varón que te sientas, si eres una mujer, eres una mujer, porque eso está definido por el sexo, que es una cuestión bioquímica que está por encima de la voluntad. Aquí el voluntarismo y el subjetivismo lo ha inundado todo. Entonces, pues, España se percibe según se sienta uno, y no, señor, otra cosa que se pueda descomponer, también. Es decir, España no sí, es la proliferación de las políticas identitarias. Exacto. Bueno, hablando de lo que estábamos comentando ahora, y lo hemos hablado antes fuera de cámara, ¿cuál crees que es la razón para que España sea, la izquierda española sea de las únicas izquierdas mundiales en la que no se puede ser patriota? Porque también antes hemos comentado, la izquierda latinoamericana es altamente patriota. ¿Qué pasa para que en España patriotismo e izquierda parezcan términos antitéticos? Sí, no, es verdad que por ejemplo en Venezuela ves que hay que el chándal, ¿no? Sí, con el chándal y con Fidel Castro con su chándal de tal, en México la bandera, el águila, el día de... Es decir, los emblemas, claro, no son un trapo ni cosas así, aquí enseguida se empieza a desacreditar el propio emblema, ¿no? Diciendo que es un trapo y no sé qué, ¿no? O como el DNI un papel y estas cosas, ¿no? Entonces, claro, la emblemática representa a la nación, entonces la nación entera, ahí está en esa emblemática. Entonces, es curioso que los mismos que defienden, digamos, un determinado modo de hacer política, como es el madurismo, el chavismo, etcétera, en Venezuela, ¿no? Que se inviste constantemente con la bandera y tal, por lo que me parece muy bien, esos mismos que defienden ese modo de gobernar, llegan aquí y la bandera la ven como algo propio de un régimen completamente contrario a aquellos que están ahí. Entonces, no sabe muy bien ese trasvase. ¿Por qué ocurre? ¿Qué ocurre al atravesar el Atlántico? Que la visión de lo que es el emblema de una nación homóloga a la nación venezolana, como es la española, porque el emblema representativo de la nación venezolana, que es su bandera, o de Cuba, que es su bandera, pasan al Atlántico, llegan a España, y es el emblema de una ideología. Te convierte en el emblema nacional, te lo convierte en una ideología de Franco. Ahora es cierto que en España todavía quedan muchas generaciones que asimilan esa bandera, esos colores, con un régimen opresor que fue el franquismo, que no hay ningún tipo de duda de ello, y todavía queda esa gente, ¿no?, que asimila bandera de España con franquismo. No sé si, bueno, que ha habido una apropiación por parte del régimen de Franco. Un intento de apropiación. Un intento de apropiación. Bueno, la gente también, si te deja robar, te roban, ¿no? Eso es. Claro, sí, bueno, pues no sé qué visión tienes del papel de Franco a la hora de intentar robar los aspectos comunes de los españoles, ya sea la historia, ya sea la bandera y ya sea la cultura. A ver, efectivamente, te roban si te dejas robar, en parte, ¿no? En parte. Es decir, pues el franquismo, un montón de estados, todo el mundo se ve, los mismos que rechazan la bandera española, la rojigualda, se les enchina el cuero cuando ven la bandera republicana. La bandera republicana que es igual de española que la rojigualda, igual. Y incluso la rojigualda es igual de republicana que la otra. Que de la Primera República, claro. Sí. Y aunque había un proyecto en la Primera República de cambiarla y tal igual, pero es la bandera de la Primera República, la rojigualda. Entonces, hay una asociación por una generación, y bueno, que la ha trasladado más o menos a la otra generación, de un régimen con una emblemática de ese régimen, que es la emblemática del país. El régimen se representó con una emblemática que es común, en principio. Entonces, tienes que aprender a disociar, sencillamente. Es decir, como la Cruz de los Caídos. La Cruz de los Caídos es una cruz de la victoria, en principio, eso no hay duda, porque es que el decreto que pone ahí la Cruz de los Caídos es una cruz de la victoria, es la Cruz de la Victoria, lo dice así, el decreto del año 69. O del año 40, justo un año después del fin de la guerra, en abril, el 1 de abril terminó la guerra, pues el 1 de abril de 1940 se firma el decreto que se levanta la Cruz de los Caídos y dice el decreto que es una cruz de la victoria. Después modifican el tema y tal, en el año 50 y tantos, modifican el decreto, no sé qué, dicen una cruz de la concordia y no sé qué, no sé cuánto. Pero en principio es una cruz de la victoria, ¿verdad? Pero es una cruz.
no es el emblema de Franco. Una cruz es un emblema cristiano. Entonces, uno que no tenga ni idea de historia, pasa por delante de la Cruz de los Caídos y ve una cruz. Si viera por ejemplo, pues, un emblema de Franco, pues, hombre, Franco utilizó la emblemática española, histórica, para su régimen. Claro, no la caracterizó tanto como Hitler, por ejemplo. Hitler modificó la bandera totalmente oficial, que era la bandera del Imperio Alemán, que era blanca, negra y roja, que cada una representa una cosa y tal, mantuvo los colores, el negro, el rojo y el blanco, pero con la cruz. Con la esvástica. La esvástica en negro, sobre un fondo blanco y después rojo, ¿no? Es decir, mantuvo los colores del Imperio Alemán, pero modificó absolutamente la emblemática. Entonces, claro, si Franco hubiera hecho eso, ni siquiera lo hizo con el haz de flechas y el yugo, ni siquiera, porque es un emblema que toma como Hitler toma la esvástica, la toma de determinada otras culturas, y tal, ¿no? Pero la transforma. O sea, si en el Valle de los Caídos hubiera un yugo y unas flechas ahí, que sí, son los católicos, pero están representando un régimen. Eso sí que está representando un régimen, porque ese yugo... Bueno, también no se puede disociar tampoco la cruz del régimen franquista, ¿no? Claro, la cruz la puedes disociar, ¿no? O sea, esa cruz se puede ir disociando. Se puede disociar para el que la ve. O sea, para el que la ve, que ignora que eso está vinculado con Franco, es una cruz. Es una cruz. Entonces, claro, el yugo y las flechas ya no son... está tomado los Reyes Católicos, pero ya hay una transformación. Ya hay una transformación porque es representativo de un régimen determinado. La cruz no es representativa de un régimen, la cruz es representativa de una religión. Una religión con un papel en ese régimen, tal cual, sí, bien, pero es una cruz, ¿no? Entonces, todo ese tipo de disquisiciones hay que intentar, pues eso, contemplarlas, ¿no? Entonces, la bandera efectivamente cambian, la bandera de la Segunda República la cambian por la bandera roja igualda, pero la bandera que continúa, porque el franquismo se implanta de una manera muy circunstancial. Franco no estaba en el año 40. A Franco lo sostiene ahí Estados Unidos. Y el franquismo es la manera que tiene España de entrar en la órbita norteamericana, y lo que buscaba Estados Unidos fundamentalmente es que España no entrase en la órbita soviética. Esto es Franco. Y utiliza toda una ideología completamente falsaria, deformando muchas veces la realidad, pero esto hay que, coño, pues no te lo creas al propio Franco, no te creas que es España, Franco. No creas porque ha ganado entonces la batalla, que España es muchas más cosas que Franco. Entonces, pero como esta gente no ve más allá, o cuando ve más allá sigue viendo a Franco, ve a Franco hasta en Atapuerca, allí, que estaba peleando, entonces, el jefe del movimiento y tal, allí en Atapuerca. Entonces, claro, está tan absorbida sociológicamente la sesera de esta gente por el régimen franquista, que no hay manera de zafarse. Vamos, pues hombre, disocia porque hay elementos desde el punto de vista histórico, político, etcétera, para disociar. Entonces, es una desgracia sociológica, digámoslo así, que la gente se ha imbuido de tal forma, ha asociado de tal manera esa identidad Franco-España, que claro, que España pues está debilitada, ¿no? Has analizado el papel de la izquierda, una izquierda ahora mismo se la llama posmoderna, ¿no? Un movimiento progre, el pensamiento woke que viene de Estados Unidos, las políticas identitarias. El partido que más engloba todas estas políticas identitarias es Unidas Podemos, el proyecto de Pablo Iglesias, que nació en 2015 y que ya prácticamente tiene fecha de caducidad porque Yolanda Díaz va a anunciar una nueva marca en primavera, lo que significa que seguramente Unidas Podemos, al menos como marca, muera. Pablo Iglesias ha pasado de ser vicepresidente del gobierno a dirigir un podcast, que está muy bien, pero que el cambio es radical. Me gustaría saber tu reflexión que haces sobre la figura tanto de Pablo Iglesias como el papel jugado por Unidas Podemos en los últimos años, y que tú, como eres una persona de izquierdas abiertamente, ¿qué papel crees que ha jugado tanto positivamente como negativamente? A ver, yo creo que el choque que se da, el golpe que se da a Pablo Iglesias lo recibe a colación del chalet famoso. O sea, sí, ¿eso crees que el chalet es la muerte de...? Fue la muerte porque Pablo Iglesias venía en la ola, digamos, del 15M, ¿no? Una ola
en un momento dado en España, con la crisis, con una serie de asuntos que estaban detrás, ¿no? A cualquiera que preguntase por la calle, así a nivel sociológico, sobre cuestiones políticas. Sí, a la gente real de la calle. Te salía Podemos prácticamente. Sí. En 80%. Claro. Y si Podemos hubiera cogido lo que hemos hablado antes del concepto España, la nación española, igual es presidente del gobierno. Igual. Entonces, iban en una oleada muy fuerte a nivel sociológico, ¿no? Entonces, al principio no, o sea, 15M cuando estalló, ganó el PP las elecciones. Pero después la cosa cambió. Cuando la crisis empezó a apretar, la cosa cambió totalmente. Entonces, subía como la espuma, se veía, se percibía, ¿no? Los actos y tal, lo que hasta ahora, lo que sucediendo con Vox un poco, ¿no? Pero estos partidos que se montan sobre una ola, que saben, desde el punto de vista retórico, saben cómo azuzarla, ¿no? Y saben cómo cabalgarla, como diría él, ¿no? Inflamarla, ¿no? Por una demagogia. Cuando llegan, se instalan y no pueden llevar a cabo esas medidas, y no lo pueden hacer, porque están basados en buena medida en la demagogia, en la hinchazón demagógica. No pueden, o sea, empiezan a pisar moqueta y no pueden destruir la moqueta. Yo recuerdo en la presentación del partido de Podemos, en el Teatro del Barrio, ¿no? Por streaming, fue el Teatro del Barrio, yo asistí por streaming. Sí, yo también. Año 2014, en enero de 2014, y entonces, pues allí recuerdo, hablaron varios, primero fue Pablo Iglesias, que lo primero que dijo fue su estirpe izquierdista, habló de su abuelo, de su tal, como si fuera un noble, pero con la izquierda. Y dice, bueno, eso ya no sé a qué viene, pero bueno. Habló Urban y dijo, el diputado, que era de izquierda anticapitalista y tal, que venía de esa corriente, ¿no? Porque ahí se juntaron varias corrientes. Y entonces Urban, más beligerante y tal, pues decía que los círculos y no sé qué, iban a ir a por los banqueros directamente. ¿A por los? A por los banqueros. Los banqueros eran una amenaza para el pueblo, y entonces que iban a ir a por ellos, que se preparasen que iban a ir a por ellos. Claro, cuando se instalan los diputados, empiezan a ganar y no van a por los banqueros, pues empiezas a ver, no van a por los banqueros, porque no, en parte porque no pueden ir, ¿no? Pero bueno, podrían tener un plan, por lo menos indirecto, pero no, todo lo que es instalarse cada vez más. Y dos cosas, yo creo, dos características de ese proceso, que es el arribismo, y ya está el chalet, el arribismo, un tío se instaló ahí, con cierto carácter, ¿cómo te diría yo? No sé, hipócrita, cínico, ¿no? Es decir, hablando del 90% aplastado por el 1% y él se monta en el 1% tranquilamente, ¿no? Entonces, ese tartufismo, ¿no? Pues yo creo que se le vio un poco el primero con el chalet, y ahí inteligentemente Rejón dijo, yo me bajo de este barco, pues fue por ocasión del chalet. Entonces, arribismo que se soló con todos sus novias, no sé qué, el camino de las novias me importa tres pepinos, y que la coleta, toda esta caracterización que hacen muchos para degradar, me parece penosa. Para desacreditar la coleta, ¿qué pasa? Lo importante es el discurso. A mí me importa muy poco que si van bien vestidos, son una serie de caracterizaciones infantiles, que me parece un discurso basura, para tratar de desacreditar por esa línea. Y que si sus hijos, me parece basura, eso, amarillismo puro y duro, que en sus rivales, estoy hablando. Y ellos lo hacen a veces también, por otro lado. A mí me parece basura eso. Entonces, el arribismo, y el segundo, el correivedilismo. Bueno, tú sabes mejor poner ese tipo de cosas que yo. El ser perrillo faldero, falderismo del separatismo. Eso es brutal. Con lo de Cataluña no sabían dónde estaban. Pretendían estar en todas partes, en el separatismo, con el Estado, ser leales al Estado y ser leales a la sedición. Es que es curioso cómo su discurso era de hablar del pueblo, con el pueblo, pero cómo ha acabado tan alejado del mismo pueblo, exacto, ¿no? Exacto, porque estás contra la nación. Tú cuando te posicionas en favor del separatismo y todos esos mecanismos de autodeterminación, es separatismo. Entonces tú cuando pretendes ser leal al Estado, porque representas al Estado, como diputado, como tal, ya representas al Estado, ser leal al Estado y ser leal a la sedición separatista del Estado a la vez, pues chica, te van a partir las piernas, quieras que no, o sea, podemos sostenerlo y engañar al personal a lo mejor un tiempo, pero al final es que eso no puedes sacarlo adelante, es un plan absurdo. Entonces no puedes sacar adelante la lealtad al Estado e ir contra el Estado, no puedes sacarlo adelante, por mucho que te empeñes.
Entonces, esa contradicción no es capaz de cabalgar, no fue capaz de cabalgarla y se descabalgó, naturalmente. Entonces, cuando llegó, como no podía de esas medidas populistas, no podía llevarlas a cabo, se aburrió que es lo que le dijo Teresa Rodríguez, con razón, se aburrió como vicepresidente y nada, se fue allí a combatir con Ayuso y tal, una cosa así como volviendo. O sea, cuando tienes esta visión de ti mismo tan en plan salvador, en plan mesiánica, ¿no? Pues te terminas dando una hostia. Sí, además es que es curioso porque yo muchas veces lo he pensado que Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en lo que siempre soñó Pablo Iglesias. Sí, una figura redentora, una redentora de causas... Sí. Has hablado del separatismo, luego me gustaría comentarlo, pero me gustaría la raíz de ese debate que hay dentro de la izquierda, cómo están surgiendo nuevos pensamientos, nuevas acciones desde dentro de la izquierda que contraponen a la izquierda más hegemónica, esta izquierda que piensa más en mejorar las condiciones materiales de la gente antes de las políticas identitarias que antes hemos hablado. Se les llama rojipardos, a ti te han incluido en ese grupo, te han llamado neorrancio en un libro. ¿Qué es esta izquierda tan desconocida, pero que es una consecuencia lógica de todo lo que ha ido pasando y que has hablado ahora de Podemos? Efectivamente, es la izquierda definida, tradicional, es decir, que gira en torno al Estado de la nación. La nación es un invento de izquierdas, la nación política, la nación como ese valor que iguala, esa nación isonómica, lo llamé alguna vez yo, pues, nación que defiende la isonomía, es decir, que por el hecho de tener una condición social determinada, tus derechos políticos se mantienen en su integridad. No importa la condición en la que estés, no importa que seas varón o mujer, no importa que seas rico o pobre, no importa que seas, un católico o ateo o tal, tus derechos políticos se mantienen íntegros. La condición es esa lucha, fue la lucha de las izquierdas en el siglo XIX. Y murieron de éxito en buena medida. Eso fue un éxito. Esa lucha, la incorporación del movimiento obrero a los derechos políticos, de nuevo otra vez. El movimiento obrero, el asociacionismo obrero que estaba, el movimiento obrero que estaba fuera del orden político, fuera del protagonismo político, no tenían voto, no tenían, pues las izquierdas, de distinta ideología y orden ideológico, las izquierdas lo incorporaron y le dieron un papel político de primer orden hasta el punto de 1848, pues ahí aparece, digamos, el movimiento obrero en toda su plenitud, con un documento, en el caso de Marx y Engels, el Manifiesto Comunista, con uno de los documentos más influyentes de la historia de la humanidad, después de la Biblia. Sí, totalmente. Entonces, porque es muy potente, obviamente, porque estás incorporando eso todo que el capitalismo dejaba fuera, que lo describe Engels perfectamente en la situación de la clase obrera en Inglaterra. Y Engels dice una cosa muy importante. Engels dice, aquí lo que se está produciendo es una disyuntiva entre el capitalismo y la nación. El capitalismo se está cargando a la nación, porque está confinando, hacinando a una población muy grande sin darle un papel político. Esto es lo que dice Engels. Entonces, que ahora vengan estos y no se sabe de qué están hablando, porque a empezar van contra la nación, o sea, con la idea nuclear de la izquierda, es la nación. Por eso, aquí, yo he defendido el jacobinismo desde hace ya tiempo. Sí, bueno, esa palabra, el jacobinismo, claro, ¿no? Por el regreso a los principios, porque se han perdido esos principios. Entonces hay que volver, hay que reclamarlos porque se han perdido. ¿Y cuál es la primera idea de izquierdas con la que aparece la nación, la defensa de la nación? Robespierre defendió el derecho de los judíos al voto, defendió el derecho de la ciudadanía de los judíos, el derecho de la ciudadanía de los protestantes en Francia. Esto se lo olvida a la gente. El de los negros, esto lo defendía Robespierre, que es la realidad política que tenemos. La nación es la realidad en la que estamos, es decir, la política no es la del antiguo régimen, que era pues un rey con sus luces y sus sombras, que yo no digo que aquello sea una etapa de oscuridad, no, fue muy brillante en muchas cosas. Y era una idea, pues bueno, que más o menos, es decir, había unos reyes que dirigían el cotarro político, ¿no? Que dirigían a la sociedad política, la conducían por un lado o por otro en función de intereses, con unas leyes, con unas tal, y se rodeaban de una camarilla y una cámara impuesta por su favor, por el favor real, conseguían llevar a la gente a un sitio a otro y prosperaron naturalmente esas sociedades. Yo no tengo una idea negativa como no la tenía Marx y Engels del feudalismo y de tal, son procesos que se van dando históricos
Y entonces pues llega un punto que aquello peta, por decirlo así, vulgarmente. El antiguo régimen no funciona económicamente, porque esto, cuando se dice, no, es que el socialismo no funcionó económicamente, es que el antiguo régimen tampoco. El régimen no funcionó, quebró. Francia, España quiebran económicamente. Es decir, Francia tenía que resolver un problema fiscal, problema económico. Cuando el rey Luis XVI convoca a los Estados Generales, los convoca y al ministro Necker, ministro de Finanzas, como cabeza principal, porque se ingresaba menos de lo que se gastaba, sobre todo las guerras americanas, la guerra de los 7 años. Entonces, quiebra económicamente, tiene que resolverlo. Y ojo, el rey Luis XVI, a quien quiere meter primero en vereda, es a la nobleza, pero no se deja. Lógicamente, es a la nobleza, entonces multiplica los votos del tercer estado, precisamente para que pueda. Entonces, claro, eso quiebra. Entonces quiebra y se transforma. ¿En qué se transforma? Pues que esa cámara ya no la escoge el rey, esa cámara la escoge la nación, a través de un sufragio, la nación, toda, y con independencia de su condición social en la que esté. Poco a poco, claro, al principio no es independiente, ¿no? Al principio pues el sufragio restringido, no sé qué, pero después, ahora ya lo que tenemos es que toda la nación está convocada a unas elecciones vía sufragio para escoger la Cámara que hace las leyes, las hace cumplir y tal, le da un papel al rey si acaso, si no, no se lo da, es una república o lo que sea. Pero esa es la realidad política en la que habitamos. No habitamos ni en el socialismo de Marx y Engels, fracasó, ni habitamos en el antiguo régimen. Habitamos en esto que diseñaron los jacobinos. Los jacobinos en su forma más pura. Una Cámara de Representantes de la Nación, por muy ideológico que sea el concepto, una Cámara de Representantes y la representatividad que sea problemática, que no está representada, no sé qué, te vienen unos trevijanistas y dicen, no, es que no hay verdadera democracia porque no hay representación de verdad, no sé qué. Bueno, eso que no hay representación de verdad, pues bueno, pues que se revuelvan y que ataquen las cámaras, si entiende el pueblo que no hay representación de verdad. Pero hay unas elecciones y yo no veo a la gente que rompa las urnas con suficiente fuerza. Entonces, una representación, y esos son los que hacen las leyes, los que hacen cumplir las leyes, eso es lo que hay, y eso lo diseñó el jacobinismo. Rivales, digamos, yo les llamo buenonanistas fanbox, ¿no? Pero yo procedo procedo absolutamente de la escuela de Bueno. Sí, de Gustavo Bueno, ¿no? De Gustavo Bueno. Y entonces, pues bueno, muchos de ellos tienen otra postura que la que yo tengo, entonces para desacreditar la postura que yo defiendo y tal y cual, pues atacan esto del jacobinismo, el terror, empiezan a hacer... El jacobinismo se enfrenta con el antiguo régimen en pleno funcionamiento. ¿Qué querías? ¿Que se pesasen con florecitas? Sí, claro. Entonces, eso se combate con guillotina. Claro, ¿no? Pues se tienen que combatir al antiguo régimen en pleno funcionamiento, decaído, pero está en vigor. Bueno, pero ahora guillotinas no se pueden sacar. Ahora, a ver, ahora hacen falta conceptos, hacen falta que la gente entienda las cosas. Esto es lo que hace falta. Es decir, porque la guillotina efectivamente te puedes convencer, pero si no convences no vale de nada la guillotina. Entonces, la guillotina y los tanques no valen de nada si no convences. O sea, la persuasión y la convicción es fundamental. Si no, la victoria es pírrica, siempre va a ser pírrica, va a ser derrotado. Eso Unamuno lo dijo muy bien, ¿no? Podréis vencer, pero no convencer. Y no convenció. El franquismo no convenció. No convenció. Convenció durante 40 años, pero lo que tenemos, la vuelta contra el franquismo ha sido brutal. España se está descomponiendo. Bueno, hemos hablado que Podemos yo creo que es una consecuencia lógica bastante de la izquierda que había dominante, al igual que Vox ha sido una consecuencia lógica contra la derecha. Creo que conoces muy bien las raíces de Vox, creo que conoces también personalmente a Santiago Abascal. También, ¿qué reflexión te hace tener tanto el líder de Vox como su partido y todo lo que está consiguiendo, que ya se habla de que es segunda fuerza política en España? Vamos a ver, Vox, yo supe cuando empezó, porque cuando se inició Vox, yo estaba en... Vox surge de DENAES, sí, una asociación de ideas, ¿no? Esta es un think tank. Sí, un think tank, una especie de think tank y tal, con esa intención se fundó. Yo fui fundador de esa asociación, en principio después fundación, en defensa de la nación española. El nombre se lo puse yo, por otro lado. En defensa de la nación española, porque habían, digamos, instituciones similares, era todo el tema de ETA y en ese momento, ¿no? Y Zapatero anunciando a Maragall, diciéndole lo que venga de Cataluña lo aprobamos y tal y cual.
y era el Estatuto de Cataluña, lo que, digamos, desató la formación de esa fundación Defensa de la Nación Española. Claro, estaba en los papeles, el Foro de Erma, el Gesto por la Paz, no sé qué, que por su nombre no sabes lo que están diciendo. Foro de Erma, eso qué coño es. Entonces yo pensaba, un nombre que se sepa de lo que estamos hablando. Y aquí está siendo atacada la nación por separatismo, sí, pues su defensa. El Ministerio no dejaba hacerlo porque decía que era incompatible con las funciones de defensa. Sí. Y no dejó fundarse una fundación, entonces tuvimos que fundar una asociación, después se reclamó y terminó siendo una fundación. Bueno, pues ahí estaba, esto lo monta, o sea, la voz cantante era Abascal, yo estaba ahí, pero Abascal era el que lo llevó fundamentalmente nosotros, o sea, la Fundación Gustavo Bueno tuvo un papel muy relevante en todo, hacíamos todo. Todavía no estaba ideologizado. No estaba, no. La pretensión de la DENAES, establecida por el propio Bueno, era la de romper con la distinción izquierda-derecha totalmente e ir a la defensa de España. Punto. Un movimiento totalmente transversal. Transversal, esa era la intención. Es verdad que era muy complicado, por parte de las izquierdas, porque las izquierdas no se avenían a eso. Quien más venía ahí eran las derechas. Al principio no, al principio había gente del Partido Comunista, del ex Partido Comunista y tal y cual, no aparecían. Después la cosa se fue descorando y bueno, pues de ahí sale Vox. Entonces cuando se funda Vox, claro, la idea era que no fueran ni derechas ni izquierdas en defensa de España. Es decir, que la defensa de España no esté monopolizada por la izquierda ni la derecha, disociarlo totalmente de esa distinción. Esto fue lo que dijo Bueno, precisamente en la reunión que hicimos para fundar la DENAES. Las palabras de Bueno fueron esas, precisamente. O sea, Bueno subrayó que no podíamos fundar una institución en defensa de España en nombre de la derecha o en nombre de la izquierda, porque entonces se polarizaba la cosa, se escoraba y se acabó. Pues Abascal lo hizo. Eso que se escoró a la derecha. Eso que Bueno dijo que no había que hacer, lo hace cuando funda Vox. Entonces, me lo dijo el día anterior a la fundación de Vox. Me llamó y tal, y dije, sí, pues yo no quiero saber ¿Te nada. sales de ahí? Como persona de izquierda te sales de ahí. Exactamente. Yo soy de izquierda, sigo siendo, me estás expulsando. En el proyecto este que teníamos en común, me estás sacando de ahí. Tú mismo me estás sacando a mí. Yo no estoy haciendo nada, yo estoy en la misma. Tú me estás sacando. Entonces, porque entiendes que la genuina defensa de España está en la derecha. Y eso es falso. O yo voy a pelear porque eso sea falso. Claro. Entonces, este fue el movimiento, ¿no? Entonces, bueno, Vox, con sus más y sus menos, bueno, yo seguía teniendo, bueno, yo entiendo el movimiento de Vox, es clarísimo. Sí, es muy lógico y total. La defensa de España sin ningún tipo de tapujos, porque está siendo atacada, y esto es una lógica aplastante. Y eso es lo que hace que a Vox no le pueda pasar exactamente lo mismo que a Podemos, que se pueda esfumar sin más, porque tiene detrás esa defensa. Lo que pasa es que, digamos, adornada con una serie de ideologemas completamente detestables que afloraron en la pandemia. Entonces, yo a partir de la pandemia, cuando empezaron que si el gobierno social comunista de Sánchez es que dijeron esto, por redes sociales, había producido una matanza en España. Claro, es a Bolsonaro, es al otro, que eso también son socialcomunistas, o sea, en Alemania también son socialcomunistas. Y además mucho peor el caso de Bolsonaro. Sí, claro. Con el que se alía, sin embargo. Hablaron de gulags, cuando se tomaron medidas y tal, gulags, aquellas medidas de Baleares de expropiar pisos para tratar, claro, en una pandemia tú tienes que meter a la gente en las casas. Claro, quien no tiene casa, ¿dónde lo metes? Pues tendrás que... Entonces, el Estado expropia permanentemente. Claro, ver la expropiación como socialcomunismo, otra vez. Pero coño, pues si Franco expropiaba... Sí, que también pueblos enteros y metió pantanos ahí. También es una política muy... No identitaria, pero sí de lemas, ¿no? Sí, es populismo. O sea, también es populismo. O sea, populismo, lo defines como populismo. Yo llegué a hablar de estercolerox. Sí. Estercolerox en las redes sociales. Dije, esto es un estercolerox, lo que estaba haciendo Vox con la pandemia. Vamos, a mí me pareció detestable, absolutamente detestable. Y yo, eso no se me olvida. Sí. Lo siento. Tiene sus momentos de brillante y es capaz de Abascal de callar la boca muchas veces, por supuesto, a todos los separatistas. Eso, por supuesto, y lo hace muy bien. Pero no me pasa... Luego también han cogido un caliz un poco, no negacionista, pero sí que le han dado alas un poco a todos los movimientos antivacunas, antivacunas, el anticomunismo. Y luego
también ataques a la inmigración. El otro día te lo he leído en una... El comunismo es totalitarismo, entonces los vacunos es totalitarismo, sí. Entonces están con esa matraca. El totalitarismo es un fantasmón ideológico. O sea, ver un Estado expropiando como totalitarismo, eso es pura ideología, puro populismo. Y además, otra reflexión que hago yo sobre Vox es que España, un país que ha habido tanta emigración española a Europa, a Latinoamérica, como ellos critican tanto a los inmigrantes actuales. De hecho, te he leído también un artículo, que ahora no recuerdo el nombre de qué diputado de Vox, estaba a favor de quitar la nacionalidad a chavales que habían nacido en España y que tú ya por el hecho de nacer en España ya tienes una nacionalidad y nadie te lo va a poder quitar. Contreras es el... Sí, Contreras, eso es cierto. Contreras es un hombre que procede de la socialdemocracia y tiene la psicología esta del celo del neófito, ¿no? El neófito, cuando te convertes, eres más celoso, más radical de la doctrina que nadie, ¿no? Y entonces eso le pasa un poco a este señor Contreras, que es un hombre muy brillante, hablando y tal, muy pausado, todas estas cosas que la gente aprecia. Decía Hobbes que la democracia es la tiranía del orador, ¿no? Y es eso, o sea, la gente aprecia que hablen bien, y no importa tanto lo que digan. Yo soy más dialéctico, digamos, si me permites esta observación así general, ¿no? Sí, claro. Y a mí la retórica, bueno... Pues Hitler también oraba muy bien. Claro, ¿no? Hitler oraba fenomenal, y Mussolini y tal, era muy histriónico quizás, pero bueno, era capaz de favorizar a las masas. A mí me importa la dialéctica más que la retórica, o por lo menos es importante la retórica, por supuesto, tú tienes que dar un mensaje y un mensaje más o menos que sea entendible, ¿no? Pero es más importante la dialéctica. La retórica sin dialéctica es demagogia. Y es verdad que la dialéctica sin retórica pues es una especie de síndrome de Casandra, ¿no? Es decir, tú puedes estar en la razón pero nadie te va a entender, entonces no vale para nada tampoco, ¿no? Retórica tienes que tener, pero aquí la mayor parte de los discursos en buena medida son vacuos dialécticamente. Sí, además que en cuanto... falaces. Sí, y que también yo creo que a pesar de sí estar respaldados por la cosa de la defensa de la nación, Vox en cuanto coja poder, que lo va a hacer, seguramente también va a tomar decisiones que va a traicionar. Exacto, ¿no? Eso es. Cuando se hincha mucho un discurso, Vox no va a poder... Por ejemplo, esto de Rusia, Estados Unidos, la geopolítica estás muy ceñido, muy apresado, como no tengas un armamento atómico, que van a armar atómicamente ahora, ¿con qué acuerdos van a firmar para armarse atómicamente España? O sea, estás muy constreñido por la geopolítica. Entonces, eso de la iberosfera, no sé qué, todo ese tipo, contra el comunismo, todo eso es de cara a la galería. Sí, las uniones con Orbán, con Polonia, con Le Pen. Todo eso es de cara a la galería. Y están engañando a la gente. Dicen, bueno, es que también criticar a Vox porque ha exagerado un poco en la pandemia, hablando de matanza, porque decían matanza, hablando de matanza, eso, o sea, toda la crítica está basada en la exageración. No, está basada en que están engañando al personal, que están engañando. Entonces, eso es la base de la crítica, el engaño. Entonces, pues hombre, que por lo menos que se sepa, y cuando alguien te engaña, pues hombre, hay que desconfiar. Tienes también una visión muy polémica respecto al nacionalismo de los partidos nacionalistas. Creo que abogas por directamente ilegalizarlos. Sí, totalmente. ¿Qué base legal tienes para poder afirmar esto o qué pensamiento, ya no solo jurídico, sino personal? No. Vamos a ver. En España, los partidos políticos son asociaciones. Porque no hay que olvidar que el Constitucional permite que Bildu sea legal. Todo lo que se quiera. ¿No? Pero en España las asociaciones, los partidos políticos son asociaciones políticas, son asociaciones, como cualquier otra asociación, tienen unos fines, tiene que ser admitido en el Ministerio del Interior, tiene que ser admitido y tal y cual. Entonces, en el artículo, no sé cuánto, 500 y pico, bueno, yo tengo un artículo desarrollando esto, varios artículos, ampliamente desarrollando mecanismos de ilegalización. No ya hablar de ilegalización como hace Vox, que ahí también otra vez peca de decir, no, hay que legalizarlos, pero ¿cuál es la morfología de esa legalización? Pues yo tengo en el Código Penal metido, o sea, en el Código Penal hay mecanismos legales, morfológicos, reales, para poder ilegalizarles. Que es el siguiente, es la asociación ilícita. Tú montas una asociación y si sus fines son ilícitos, el Ministerio del Interior no te va a admitir esa asociación.
Si tú montas una asociación para no pagar Hacienda, no te va a dejar montar esa asociación. Si no, esa seguro que no. Por ejemplo, si montas una asociación para que los judíos no voten, segregarlos, no te va a dejar montar como debe ser. Si montas una asociación para fines que no son lícitos... También es legal Falange, ¿no? Claro, sí, pero Falange, en principio, entre sus fines, no hay fines ilícitos, en principio. No hay fines ilícitos. Otra cosa es que puede parecer un disparate ideológico, cosa que a mí me parece, un espiritualismo que no... Son poetas, esos son poetas que con la poesía no se hace política. Entonces, a poetizar sobre el pasado... Entonces, es un decadentismo en el que están, pero no es ilícito su fin. Pero aquí hay unas asociaciones políticas cuyo fin es ilícito, que es fragmentar la integridad del territorio nacional. Eso no está permitido por las leyes. Su fin es ilícito porque buscan la soberanía, atentar contra la soberanía nacional, fragmentar la soberanía nacional, que el voto, que es común, que todos tenemos votos sobre el territorio en su integridad, pretenden que solo una parte del país decida sobre el futuro del todo. Eso es ilícito. Pues eso, que se reconozca. El Código Penal lo contempla. Esas asociaciones, sus fines no son lícitos. Pues, aplicar ese artículo. Bueno, también cambiando un poco de tercio, pero bueno, sin olvidarnos del concepto España y su historia, has participado de forma activa en un grandísimo documental que ha pasado un poco desapercibido, que el otro día ha hecho unas grandísimas audiencias en televisión española, que es el de España, la primera globalización. Primero me gustaría preguntarte cuál crees que es el efecto y la necesidad de poder plasmar este documental y todo lo que cuenta sobre la grandeza de España, el descubrimiento de América, el papel de España en la historia, en el mundo. Bueno, lo primero, ¿por qué fue la primera globalización? Una cosa importante, yo creo, es que la visión de la historia no justifica la política. Así vaya por delante esto, creo que es importante. Es decir, por muy grande que fuera España y tal igual, eso no pinta nada políticamente. Es decir, España está constituida como una nación política en la actualidad, y la defensa de los derechos que se pueden hacer ahora y tal igual no tiene nada que ver con la política, con la historia, perdón. O sea, la historia es antipolítica en buena medida. Tú no puedes justificar unos derechos con la historia. La historia y los derechos no son compatibles. Una constitución cierra toda la historia anterior. Constitución significa, bueno, muy bien, lo que fuera, lo que pasó, ahora estamos constituidos, somos esto, y entonces, pues con esto, pues vamos a escoger algunos gobernantes y unos gobernados, y a los gobernados tienen que atenerse a estas leyes, no sé qué, según los dictan los gobernantes, y ya está, unos obedecen y otros mandan. Esto es la política. Es incompatible con la historia. La historia no pinta nada. Dicho esto, eso es lo que pretende el nacionalismo separatista, por ejemplo. Claro. No, es que nuestro fuero, a mí qué me importa el fuero del siglo XII o XIII, para dibujar una estructura política actual. Además, con los fueros, además, que tenían derecho, entre otras cosas, a que el señor dispusiera la vida del siervo. ¿Eso también lo vas a meter en el fuero actual? ¿También te lo vas a meter eso adentro? Joder. No, a alguno le gustaría. Es una cosa increíble. Entonces, vaya esto por delante, ¿no? Porque muchas veces parece que hablar de la historia ya te sitúa en una postura política determinada, y no. Reconociendo la historia de España como una historia que no pasa desapercibida precisamente en la historia universal, porque en buena medida ha hecho esa historia universal. Es más, como decía Hegel en las lecciones sobre filosofía de la historia universal, habla de los descubrimientos de España, no solamente de pero podría ser el que lo culmina todo ese proceso, el 6 de septiembre del año 1522, que va a hacer 500 años dentro de unos meses, en unos meses hará 500 años, el Día de la Universalidad, le llamó Hegel, ¿no? Es el Día de la Universalidad, porque es el día en que la Tierra, que había sido medida desde el punto de vista matemático, se sabía que tenía esas dimensiones, pero se pensaba que tenía todo mar. Desde Eratóstenes, siglo III, pero no se había recorrido, no se había experimentado ese perímetro y ese recorrido no se había hecho. Pues por primera vez, el 6 de septiembre, en Sanlúcar de Barrameda, llegan 18 tíos que, a las órdenes de Juan Sebastián Elcano, dieron esa vuelta al mundo. Por primera vez, además por mar todo el rato.
O sea, varias cosas importantes que atravesaron Panamá, ¿no? Eso es. Todos los atraviesan el estrecho de Magallanes, atraviesan todo el Pacífico por primera vez. Hay 3 océanos. Hasta ese momento se pensaba que había un solo océano. Esa expedición revela que hay 3 océanos, y además la masa de agua más imponente del planeta, es el Pacífico. La recorren por primera vez, que es el Pacífico. No se sabe, la había visto Vasco Núñez Balboa en 1513, pero la había visto. Y la había tomado posesión en nombre de los reyes de España, no sé qué, del rey Carlos y de la reina Juana, de su madre, en 1513. No, de la reina Juana y del rey Fernando. En 1513 estaba Fernando el Católico y Juana. Y Juana, que es Juana la Loca. Porque Isabel ya estaba muerta en 1504, murió Isabel. Y entonces toma posesión del Pacífico, pero no tiene ni idea más con Doña Balboa de que sí, claro, un afán aventurero increíble. Exacto. Entonces no sabe exactamente cuáles son las dimensiones de lo que está tomando. Pero con la expedición de Magallanes Elcano se ciñe, digamos, ese planeta. Entonces es la primera globalización, efectivamente, la primera vez que pues un hombre, yo he escrito un libro que se titula así, ¿no? por José da Costa, el cronista y tal, habla de Elcano diciendo que puso el orbe a sus pies. Sí. Pues el título de un libro que escribí yo y tal, cogía ese, me pareció una... Sí, es bonito. Así, y tal. El orbe a sus pies, pues Magallanes tuvo el orbe a sus pies, ¿no? Perdón, Elcano. Elcano, Juan Sebastián Elcano, vasco, fíjate lo oprimidos vasco que estaban, encima. Los oprimidos que estaban los vascos en el siglo XVI, que el primer tío que da la vuelta al mundo es un vasco, ¿no? Y el primero que da 2 veces la vuelta al mundo, por uno y por otro, es otro vasco, es Martín Ignacio de Loyola, el sobrino nieto del fundador de los jesuitas. El primer sujeto que da 2 veces la vuelta al mundo en los 2 sentidos. Sí, además, bueno, también es un documental que sirve para luchar contra la leyenda negra, ¿no? Creo que Pérez Reverte más de una vez ha dicho que el mayor enemigo que ha tenido España en la historia es la imprenta. No sé cómo ves tú la posibilidad de que en España, no sé si a través de educación, que la gente pueda entender lo que hizo realmente España con sus sombras y sus luces. No sé cómo ves que haya capacidad para luchar contra esta llamada leyenda negra, que sí das por cierta que existe. Este documental es, yo creo, porque ahí se juntaron las grandes autoridades historiográficas de España. Estaba la presidenta de la Real Academia de la Historia, historiadores que en otro momento están bastante callados o no cierran un poquito los ojos y tal, pues intervinieron en el documental, ¿no? O sea, Alfonso Guerra participa en el documental, es una figura muy importante, yo creo, para que haya participado Alfonso Guerra en el documental. Es decir, por ese bagaje, ¿no? de la izquierda se asocia al reconocimiento de pues, una historia de España, con sus luces y sus sombras, efectivamente, pero no la historia del demonio del mediodía, que era que es la leyenda negra. Es decir, en ese documental se trata de dar una versión ajustada a la historia, y no deformada por la leyenda negra, que es lo que habitualmente se vierte, son los libros de texto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la Inquisición, hay 3 sitios, escribí un libro, se llama 1409, bueno, estoy aquí vendiendo. Bueno, llevo 2 da igual, no te preocupes, he sido lo primero que he dicho. Momentos de publicidad. He sido lo primero que he dicho al presentarte. Que se llama 1492, que... Hay que comprarlos, Los 4 hitos, digamos, en los que está la leyenda negra constantemente chapoteando, ¿no? Que son pues la conquista americana, particularmente, ¿no? Porque es todo un continente sometido al yugo y tal, y la aniquilación, ¿no? El genocidio. Se observa esa acción del Imperio Español como genocida, ¿no? Eso es la leyenda negra. Después la expulsión de los judíos, y se aísla, sobre todo se aísla. La leyenda negra opera por la omisión de aquello que nos puede beneficiar y la exageración de aquello que nos perjudica, ¿no? Entonces, la expulsión de los judíos, es que España expulsó a los judíos, pero es que lo hicieron prácticamente todos los países del entorno, durante Inglaterra 2 siglos antes, Francia un siglo antes, o sea, expulsiones en masa además, ¿no? Entonces, bueno, se aísla eso, y entonces la expulsión de los judíos, y la conquista de Granada, como si pues, se hubiera aniquilado una civilización, que es la civilización andalusí y tal y cual, el 2 de enero de 1492, pues allí se termina toda una civilización. España acabó con una civilización, provocó un genocidio en un continente y expulsó a las minorías. Esta es la historia de España, que no es historia, es su deformación, negro legendaria, ¿no?
Y esa es, pues, en buena medida la que se vierte a nivel divulgativo en muchos ámbitos, en la educación y en muchos ámbitos, en el cine particularmente, en la novela, ámbitos divulgativos. Leerte un libro de historia es un coñazo, pero pues, verte una película y tal es algo Claro, más claro, asequible, también ¿no? Hollywood, Claro. si hubiéramos tenido a Hollywood de nuestra parte, ¿no? También igual... Entonces, esto es un poquito intentar que es, vamos, Sí. una araña. Si Mel Gibson fuera... Exacto. ¿No? Yo sé de una película, me parece magnífica. Sí, muy buena, Apocalipto, te refieres, ¿no? Me parece La imagen final del final español es brutal, es de los brutal. mayores impactos que he tenido Sí. yo viendo cine en mi vida, sin duda. Pues eso. Sí. Además, es paralela, curiosamente, yo esto lo observé, porque a mis alumnos, yo soy profesor de secundaria, ¿no? Entonces le pongo películas de valores y tal, ¿no? Estas cosas. Y entonces le pongo le pongo todos los años El Señor de las Moscas. Sí, de los Película niños que van a una isla. Sí. Basada en William Golding. Sí. ¿no? Y entonces, el final, El Señor de las Moscas, es el mismo final que Apocalipto. Es el mismo final. No lo recuerdo. El adulto, o sea, se estaban Que llegan matando, sí. están matando a los niños, Sí. los niños soltados allí en plan rusoniano, pues no son niños rusonianos. Empiezan a matarse unos a rivalizar, a matarse finalmente, ¿no? Entonces pues se forman dos clanes, ¿no? Rivales, uno digamos más dedicado a la caza, el otro más a la agricultura, vamos a decirlo así, entonces más pacífico, el otro más salvaje y tal. Entonces se empiezan a matar el salvaje, vamos, Sí, eso es psicología pura, es eso, exacto. Psicología humana. El cazador termina aniquilando al otro grupo, lo van matando hasta que queda solo uno, ¿no? Y entonces cuando lo van a pillar a ese uno, aparece el adulto. Plum, y para todavía. Pues esto aparece el adulto. Y bueno, mira, nos viene bien esta reflexión para el final de la entrevista, que hemos dicho ya que eres profesor y todo lo que hemos hablado, la única opción de cambiarlo es a través de la educación. Te lo digo simple y llanamente, ¿cómo ves a los chavales de hoy en día? A ver, esto es Platón, ¿no? El platonismo, o sea, Platón entendía que el instrumento político de transformación política más importante que tiene un Estado es el sistema educativo. La República es un sistema educativo, no es otra cosa, es un plan de transformación política. La República es un plan revolucionario, absoluto. Bueno, Bertrand Russell entendió que lo que estaba haciendo Lenin en San Petersburgo, en Leningrado, después en Rusia, era la República Platónica. Entonces, es un plan de transformación política, pero de primer orden. Es decir, Platón se pone en una situación así decadentista, dice, todas las ciudades están degeneradas, no funcionan. Han matado, la mejor de las ciudades, la que estaba mejor organizada, ha matado al mejor de los hombres. Esto es que no funciona, que Sócrates. No funciona. Entonces, esto hay que reformarlo, pero de arriba abajo. Entonces, la República es un plan de reforma absoluta y total, revolucionaria, de transformación social, y la clave está en el plan educativo, como todo el mundo sabe, claro, es decir, las generaciones que entran son las que tienes que ir modelando, porque los niños cuando nacen son animales, animales que lo único que saben es mamá. Sí, claro. Entonces tienes que ir modelando todo eso con instituciones, con tal. Entonces la escuela es la institución que modela esa. Entonces quien tiene la escuela tiene el futuro, tiene poder, eso es indudable. Entonces, claro, pues ahí está la lucha, yo creo, esa es la lucha fundamental, el tratar de que en la escuela, no ya que se vea una versión rosa legendaria, no. En la escuela lo que tiene que impartir son la historia, no la leyenda negra, la historia, sea rosa, negra o amarilla o rojiparda, la historia, la sociología, las disciplinas científicas. Esto es lo que tiene que ver, porque ella tiene la discusión metida, la propia dialéctica de la propia disciplina exige su propio mecanismo, su propia metodología, exige la discusión, exige el debate. Está contrastado, está pues una opinión, otra, lo contrasta. Esto es lo que tienes que meter en la escuela, pero a saco, y no ideología, que es lo que intentan meter. Arrasar con la ideología lo más posible. Que meter pensamiento crítico, ¿no? El darwinismo, por ejemplo, tienes que meterlo, el darwinismo. Ahora ya se está discutiendo el darwinismo en España, por ejemplo. Entonces, tienes que, caiga quien caiga, buscar que hay que fomentar el jacobinismo a través de TikTok, eso es. Y de Instagram. La primera ley de educación general es la ley jacobina. La ley de Chapelin, bueno, es girondina jacobina, revolucionaria en principio. Y aquí en España la ley Quintana, que en 1814, de todo Dios, hay que alfabetizarle y las ciencias. Vale, bueno, pues con esta reflexión terminamos. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, ha sido un verdadero placer charlar contigo, Pedro. Un placer contigo también, Luis, y encantado de estar aquí, en este lugar tan chulo, tan emblemático, para la prensa progresista.